¡Qué idiota! Él cree que está pagando la universidad de los nietos, pero en realidad, esos $300,000 son para nuestro viaje por Europa. Esas palabras salieron de la boca de mi nuera del otro lado de la puerta. Mi hijo se rió. Mi hijo, el niño que crié sola durante años, el hombre al que di todo, respondió. Está bien, amor, no prolongues la transferencia de los bienes. Todavía tenemos que vender su casa y los terrenos. En ese momento, parada frente a la puerta de su hogar con un tupper de comida que había preparado con tanto cariño, entendí que acababa de entregar $300,000, mis ahorros de toda una vida, a 2 estafadores. Y lo peor de todo es que uno de ellos llevaba mi sangre. Pero déjame contarte cómo llegué hasta ahí, porque nadie se despierta un día descubriendo que su propia familia planea despojarte de todo. Estas cosas suceden despacio, con una sonrisa aquí, una mentira allá, pequeñas señales que ignoras porque el amor te ciega. Me llamo Rosaura, tengo 66 años y durante los últimos 3 he vivido sola en esta casa que construí junto a mi difunto esposo. Él falleció dejándome este hogar, 2 terrenos urbanos que compramos con sacrificio y algunas economías que guardé durante décadas trabajando como costurera. No era millonaria, pero tenía lo suficiente para vivir dignamente y ayudar a mi familia cuando lo necesitaran. Mi hijo Miguel siempre fue el centro de mi universo. Lo crié prácticamente sola porque mi esposo trabajaba día y noche para darnos una vida mejor. Yo cosía vestidos de novia, arreglaba ropa, hacía dobladillos hasta altas horas de la madrugada mientras Miguel dormía en la habitación del fondo. Cada puntada llevaba un sueño, que él estudiara, que tuviera oportunidades, que nunca le faltara nada. Y lo logré. Miguel se graduó, consiguió un buen empleo, se casó con Carolina hace 8 años y me dio 2 nietos hermosos. Al principio, Carolina parecía un ángel caído del cielo. Dulce, atenta, siempre con una sonrisa perfecta y palabras amables. Suegrita querida, me decía mientras me abrazaba con ese perfume caro que usaba. Los domingos venían a almorzar, los niños corrían por el patio y yo me sentía completa, rodeada de la familia que tanto amé. Cocinaba sus platos favoritos, horneaba el pastel de naranja que a Miguel le encantaba desde niño, escuchaba sus historias sobre el trabajo y los problemas cotidianos. Era mi rutina, mi felicidad, mi razón de existir después de quedarme viuda. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente, como cuando una tela fina empieza a deshilacharse por las orillas. Primero fueron comentarios casuales. Carolina miraba mi sala y decía, «Suegrita, esta casa es tan grande para usted sola, no se siente perdida aquí». O cuando preparaba la comida, «Ay, qué linda, todavía cocina de esa manera tan tradicional. Yo ahora todo lo hago en el horno de convección». Pequeñas frases que sonaban inocentes pero que llevaban un filo escondido, como agujas entre algodones. Después comenzaron las comparaciones. La mamá de mi amiga Patricia se mudó a un apartamento pequeño y dice que es mucho más práctico. Ya no tiene que limpiar tanto. Oh, ¿sabías que la suegra de mi prima vendió su casa grande y con ese dinero puso un negocio para sus hijos? ¡Qué generosa! ¿Verdad? Cada comentario era una semilla envenenada plantada con cuidado en mi cabeza, haciéndome sentir que tal vez yo era egoísta por mantener esta propiedad, que quizás debería hacer más por ellos. Miguel también cambió. Las visitas de los domingos se volvieron quincenales, después mensuales. Cuando llamaba por teléfono, sus respuestas eran cortas, distraídas. Sí, mamá. Ajá. Ok. Te llamo después. Estoy ocupado. Ocupado. Esa palabra se convirtió en su respuesta para todo. Ocupado para visitarme, ocupado para llevar a los niños a verme, ocupado para sentarse conmigo a tomar un café como antes lo hacíamos. Yo justificaba todo pensando que era normal, que los jóvenes tienen sus vidas, sus responsabilidades, su propio mundo. Una tarde, mientras cosía un vestido color lavanda para la quinceañera de la sobrina de una clienta, Carolina llegó sin avisar. Traía esa sonrisa que ya empezaba a parecerme demasiado perfecta, demasiado practicada. «Suegrita, necesito hablar con usted de algo importante». Se sentó en el sofá, cruzó las piernas y suspiró como si cargara el peso del mundo. Miguel y yo estamos pasando por un momento difícil económicamente. La empresa donde trabaja está haciendo recortes y no sabemos si lo van a despedir. Necesitamos hacer unas reparaciones urgentes en la casa porque hay una gotera que está arruinando todo. Mi corazón de madre se estrujó. ¿Cuánto necesitan?
Pregunté sin pensarlo 2 veces. Unos $5,000, respondió bajando la mirada como avergonzada. Al día siguiente, fui al banco y le transferí el dinero. Ella me abrazó, me llamó su salvadora, prometió devolverlo pronto. Nunca lo hizo. Y yo nunca lo pedí porque para eso están las madres, ¿verdad? Para sostener, para ayudar, para dar sin esperar nada a cambio. 2 meses después, fue Miguel quien llegó con otra historia. Necesitaban dinero para el colegio de los niños. Habían aumentado las colegiaturas. Otros $4,000 que salieron de mi cuenta sin dudarlo. Después fueron los gastos médicos de Carolina, una supuesta operación menor que costó $3,000 más. Luego el auto que se descompuso, las deudas de la tarjeta de crédito, la reparación del refrigerador. Cada mes había una nueva emergencia, una nueva razón para pedirme ayuda. Yo daba y daba porque así me enseñaron, porque creía que estaba cumpliendo mi papel de madre y abuela. Mientras tanto, mis ahorros empezaban a adelgazarse como mi paciencia cada vez que llamaba y nadie contestaba. Cuando iba a visitarlo sin avisar, siempre había una excusa para no dejarme pasar. Estaban saliendo, tenían visitas, los niños estaban enfermos. La puerta de su casa se convirtió en un muro cada vez más alto entre nosotros. Una noche, mi vecina Ángela vino a tomar té conmigo. Nos conocíamos desde hace 20 años y ella siempre fue directa, sin filtros. Rosaura, perdóname que me meta donde no me llaman, pero vi a tu nuera el otro día en el centro comercial. Llevaba bolsas de tiendas carísimas, estrenaba cartera de marca y se reía con sus amigas mientras tomaban café en ese lugar nuevo donde la taza cuesta $15. Me quedé callada, sintiendo como algo se retorcía en mi estómago. Tal vez le fue bien este mes, respondí débilmente. Ángela me miró con esa mezcla de lástima y preocupación que nunca quieres ver en los ojos de un amigo. Los días siguientes a esa conversación con Ángela fueron extraños. Empecé a notar cosas que antes ignoraba, detalles que mi amor de madre había ocultado bajo capas de justificaciones. Cuando Miguel finalmente me llamó después de 2 semanas de silencio, su voz sonaba apurada, mecánica, como leyendo un guión. Hola, mamá, ¿cómo estás? Todo bien por acá, los niños te mandan saludos. Oye, tengo que colgar, estamos saliendo. Saliendo. Siempre saliendo, siempre ocupados, siempre con prisa para terminar la llamada conmigo. Intenté visitarlos un domingo, como en los viejos tiempos. Preparé ese pastel de naranja que tanto le gustaba a Miguel, me puse mi vestido color perla, el que me hacía sentir presentable, y toqué el timbre de su casa con una sonrisa en el rostro. Carolina abrió la puerta apenas una rendija, su expresión cambió cuando me vio. ¡Ay, suegrita, qué sorpresa! Justamente íbamos saliendo, tenemos una comida familiar. La ironía me golpeó como una bofetada. Yo era su familia y estaba del lado equivocado de esa puerta. ¿Los niños están? Pregunté tratando de ver hacia adentro. Están con mis padres, se los llevaron desde ayer. Mentira. Pude escuchar risas infantiles dentro de la casa. Me fui caminando despacio por esa calle donde había jugado tantas veces con mis nietos, sintiendo como cada paso pesaba más que el anterior. Algo no estaba bien. Algo había cambiado y yo había sido demasiado ingenua, demasiado confiada, demasiado ciega para verlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, repasando cada conversación, cada pedido de dinero, cada excusa para mantenerme alejada. Las piezas empezaban a formar una imagen que no quería ver. A la mañana siguiente, Carolina me llamó con esa voz dulce que ya no me convencía. Suegrita querida, disculpe lo de ayer, estábamos muy estresados. ¿Podemos ir a visitarla esta tarde? Miguel quiere hablar con usted de algo importante. Mi corazón dio un salto entre la esperanza y el miedo. Tal vez se habían dado cuenta de su frialdad, tal vez venían a disculparse, a reconectar. Qué tonta fui al pensar eso. Llegaron a las 4 de la tarde. Miguel traía una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa forzada que le había visto últimamente. Carolina llevaba un vestido color marfil que debió costar más de $300, zapatos nuevos y ese perfume que impregnaba todo a su paso. Se sentaron en mi sala, rechazaron el café que les ofrecí, y Miguel abrió la carpeta sobre la mesa. Mamá, necesitamos hablar de algo serio. Es sobre el futuro de los niños. Su tono era grave, preparado. Los tiempos están cambiando y la educación cada vez es más cara.
Queremos asegurar que los niños tengan la mejor educación posible, que puedan ir a la universidad, tener oportunidades que nosotros no tuvimos. Asentí, sin entender todavía hacia dónde iba todo esto. Hemos estado investigando y encontramos una oportunidad increíble. Hay un fondo de inversión educativo que garantiza el pago completo de la universidad para ambos niños, incluyendo maestrías si así lo desean. Carolina se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban de una manera que ahora reconozco como avaricia disfrazada de preocupación maternal. Es una inversión única, suegrita. Solo está disponible este mes y necesitamos actuar rápido. Otros abuelos ya están asegurando el futuro de sus nietos. Usted siempre ha dicho que ellos son su prioridad, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta?, pregunté, sintiendo como mi garganta se cerraba. Miguel sacó unos papeles de la carpeta, documentos llenos de números y letras pequeñas que apenas podía leer sin mis lentes. $300,000. Sé que suena como mucho, pero piénsalo, mamá. Es el futuro de tus nietos. Es la tranquilidad de saber que ellos van a tener educación garantizada, que nunca les va a faltar esa oportunidad. Tú tienes esos ahorros que papá dejó, que has guardado todos estos años. ¿Qué mejor uso podrías darles que asegurar la educación de tus propios nietos? El mundo se detuvo por un momento. $300,000. Prácticamente todo lo que tenía ahorrado. El resultado de 35 años de trabajo, de noches sin dormir cosiendo, de sacrificios, de cada dólar guardado con disciplina. Mi esposo y yo habíamos soñado con ese dinero como nuestro colchón de seguridad, la herencia que algún día dejaría a Miguel, el respaldo para cualquier emergencia médica en mi vejez. Es mucho dinero, murmuré. Carolina inmediatamente tomó mi mano con esa suavidad ensayada. Lo sabemos, suegrita, y créame que no le pediríamos esto si no fuera absolutamente necesario, si no fuera por el bien de sus nietos. Piense en ellos, en su futuro. Usted tiene esta casa, tiene los terrenos, no le va a faltar nada. Y nosotros estaremos aquí para cuidarla siempre. Somos su familia. Miguel asintió, su expresión era seria, casi urgente. Mamá, esta oportunidad cierra en 3 días. Después ya no va a estar disponible y vamos a perder la chance de asegurar todo esto. Los niños van a agradecértelo toda la vida. Vas a ser la abuela que les dio la oportunidad de triunfar, de no tener que preocuparse por pagar universidades carísimas. Miré a mi hijo, ese hombre que había crecido frente a mis ojos, y quise ver al niño que acostumbraba a abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo. Quise creer que esto era real, que genuinamente estaban pensando en el bienestar de mis nietos. ¿Puedo ver los documentos con calma?, pregunté. La expresión de Miguel cambió sutilmente, un destello de impaciencia cruzó su rostro. Claro, mamá, pero recuerda que el tiempo corre. No podemos perder esta oportunidad por dudas innecesarias. Esa noche, intenté leer los documentos. Eran páginas y páginas de términos legales que no entendía completamente. Llamé a Rafael, un abogado amigo de la familia que había ayudado a mi esposo en vida. Rafael, ¿podrías revisar algo para mí? Le expliqué la situación por teléfono. Hubo un silencio largo del otro lado. Rosaura, ¿tu hijo te está pidiendo $300,000 para un fondo educativo? ¿Puedes enviarme los documentos por foto? Le tomé imágenes a cada página y se las mandé por mensaje. 20 minutos después, Rafael me llamó. Su voz sonaba preocupada. Rosaura, estos documentos son muy genéricos. No especifican claramente la institución, no hay garantías reales, las cláusulas son vagas. Te recomiendo que no hagas nada apresurado. Dame unos días para investigar más a fondo. Pero no tenía días. Miguel había sido claro, 3 días o se perdía la oportunidad. A la mañana siguiente, Miguel llegó temprano a mi casa. Venía solo esta vez. ¿Ya lo pensaste, mamá? Necesitamos hacer la transferencia hoy. Su tono era más seco, menos cariñoso. Rafael está revisando los documentos, le dije. Su rostro se tensó. ¿Rafael? ¿Por qué involucraste a Rafael en esto? Es algo familiar. Mamá, ¿no confías en mí? ¿No confías en tu propio hijo? Sus palabras me atravesaron como cuchillos. La culpa empezó a trepar por mi pecho. ¿Qué clase de madre era yo para dudar de mi hijo? No es que no confíe en ti, Miguel.
Es solo que es mucho dinero y quiero estar segura. Él se levantó del sillón bruscamente. ¿Sabes qué, mamá? Olvídalo. Si no confías en nosotros, si prefieres escuchar a extraños antes que a tu propia familia, entonces no mereces ser parte de esto. Los niños van a crecer sabiendo que su abuela pudo ayudarlos y decidió ser egoísta. Egoísta. Esa palabra retumbó en mi cabeza durante horas después de que se fue azotando la puerta. Pasé toda esa noche despierta, dando vueltas en la cama mientras la palabra egoísta resonaba en mi mente como un eco interminable. ¿Era egoísta por querer proteger los ahorros de toda mi vida? ¿Era egoísta por pedir consejo antes de entregar $300,000? La culpa me comía viva. Pensaba en mis nietos, en sus caritas inocentes, en todo lo que merecían. Si yo no los ayudaba, ¿quién lo haría? Miguel tenía razón en algo. Yo tenía esa casa, tenía los terrenos. No me iba a morir de hambre. Pero algo dentro de mí, una vocecita pequeña que trataba de ignorar, me decía que algo no estaba bien. A las 7 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Carolina. Suegrita. Buenos días. Disculpe que la llame tan temprano, pero necesito hablar con usted. Miguel está muy dolido. Anoche no pudo dormir pensando en que usted desconfía de él. Como madre, debe entender lo que significa cuando tu propia mamá no cree en ti. Su voz sonaba suave, casi maternal, pero había algo calculado en cada palabra. Yo vengo de una familia muy unida, donde todos nos apoyamos sin dudar. Mi abuela siempre decía que la familia es lo primero, que el dinero va y viene pero la sangre permanece. Me sentí pequeña, avergonzada. No es que desconfíe, intenté explicar. Es solo que Rafael me aconsejó. Carolina me interrumpió con un suspiro. Rafael es un extraño, suegrita. Nosotros somos su familia. Además, ¿no le parece sospechoso que un abogado le diga que no invierta en la educación de sus nietos? Tal vez él tiene otros intereses. Ya sabe cómo son estos profesionales, siempre buscando cobrar por sus servicios. Sus palabras sembraron dudas sobre Rafael, sobre mis propios instintos, sobre todo. Piénselo bien, continuó Carolina. Esta oportunidad se cierra mañana. Si la perdemos, sus nietos van a tener que endeudarse toda la vida para poder estudiar. Van a trabajar pagando préstamos estudiantiles durante décadas. ¿Es eso lo que quiere para ellos? Usted tiene el poder de cambiar sus vidas ahora mismo. Colgué sintiéndome mareada, confundida, atrapada entre el amor a mis nietos y esa sensación de alarma que no podía acallar. Miré alrededor de mi sala, las fotos de Miguel en la pared desde que era un bebé hasta su boda, las imágenes de mis nietos en sus cumpleaños. Esta era mi familia. Esta era la gente que yo había criado, alimentado, amado incondicionalmente. ¿Cómo podía dudar de ellos? Esa tarde, llamé a Miguel. Está bien, hijo. Haré la transferencia. El silencio del otro lado duró unos segundos eternos. Después, su voz sonó aliviada, casi exaltada. Gracias, mamá. Gracias. No te vas a arrepentir. Los niños van a estar tan agradecidos. Voy para allá ahora mismo para ayudarte con el proceso. En menos de 30 minutos estaba en mi puerta con su laptop y todos los documentos. Nos sentamos en el comedor donde tantas veces habíamos compartido almuerzos familiares. Miguel abrió su computadora y empezó a guiarme paso a paso. Primero necesitas entrar a tu banca en línea. Sus dedos se movían rápido sobre el teclado. Dame tu usuario y contraseña para agilizar esto. Algo en mí se resistió. Prefiero hacerlo yo, dije tomando la laptop. Vi un destello de molestia en sus ojos, pero asintió. Entré a mi cuenta bancaria y vi el número que tanto me había costado acumular, $305,000. Ahí estaba el resultado de 35 años de madrugadas, agujas en los dedos, ojos cansados de coser bajo luz tenue, cada sacrificio convertido en números en una pantalla. Miguel me dictó una cuenta bancaria para hacer la transferencia. ¿De quién es esta cuenta?, pregunté. Es del fondo de inversión, mamá. Así es como funciona. Ellos reciben el dinero y luego te envían toda la documentación oficial. Mis manos temblaban sobre el teclado. Hazlo, mamá. Estás a un clic de asegurar el futuro de tus nietos. Cerré los ojos y presioné confirmar.
$300,000 desaparecieron de mi cuenta en un segundo. Miguel sonrió ampliamente y me abrazó. Eres la mejor mamá del mundo. Los niños van a estar tan felices cuando se enteren. Pero mientras me abrazaba, no sentí calidez. Sentí un vacío helado en el estómago. Durante los siguientes días esperé la documentación que Miguel había prometido. Ya casi llega, mamá. Estos procesos toman su tiempo, me decía cada vez que preguntaba. Pero lo que realmente noté fue el cambio drástico en su comportamiento. Las llamadas telefónicas que antes eran escasas ahora eran inexistentes. Cuando yo marcaba, entraba directo al buzón. Los mensajes que enviaba quedaban sin respuesta durante horas, a veces días. Una semana después de la transferencia, decidí visitarlo sin avisar. Necesitaba ver a mis nietos, abrazarlos, sentir que había hecho lo correcto. Toqué el timbre varias veces. Escuché movimiento adentro, voces que se callaban súbitamente. Finalmente, Carolina abrió la puerta con una expresión que ya no intentaba disimular su molestia. Suegrita, no es buen momento. Los niños están haciendo tarea y no pueden distraerse. Solo quiero saludarlos 5 minutos, supliqué. Hoy no se puede. Tal vez otro día. Le avisamos. Y cerró la puerta en mi cara. Me quedé ahí parada, sintiendo como las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. Algo estaba terriblemente mal. Lo sabía en cada fibra de mi ser, pero ya era demasiado tarde. El dinero se había ido. Volví a casa caminando lentamente. Cada paso me pesaba como si cargara piedras. Ángela me vio desde su ventana y salió a mi encuentro. Rosaura, ¿estás bien? Te ves pálida. No pude contenerme más y le conté todo. La transferencia, las promesas, el rechazo constante. Ángela me abrazó mientras yo lloraba en su hombro. Ay, amiga, tengo que decirte algo que no quería mencionar antes. Mi corazón se detuvo. Vi a Carolina hace 2 días en una agencia de viajes del centro. Estaba con Miguel mirando paquetes para Europa. Escuché cuando le decía a la gente que querían algo exclusivo, de lujo, para 2 personas por 3 meses. Europa. 3 meses. De lujo. Las piezas empezaron a encajar de una manera horrible. Pero dijeron que era para la universidad de los niños, murmuré. Ángela me miró con tristeza. Rosaura, creo que debes investigar más sobre ese fondo de inversión. Esa noche llamé a Rafael y le conté que había hecho la transferencia a pesar de sus advertencias. El silencio del otro lado fue ensordecedor. Rosaura, dame el número de cuenta a donde enviaste el dinero. Voy a investigar. Le pasé todos los datos. 2 horas después, Rafael me llamó de vuelta. Su voz sonaba seria, preocupada. Rosaura, esa cuenta bancaria pertenece a Miguel. No hay ningún fondo de inversión. Transferiste $300,000 directamente a la cuenta personal de tu hijo. El mundo se derrumbó a mi alrededor. No había fondo. No había inversión educativa. No había nada excepto mi hijo y mi nuera robándome los ahorros de mi vida. ¿Qué hago, Rafael? Mi voz era apenas un susurro. Por ahora, nada. Necesitamos pruebas de fraude si queremos recuperar ese dinero. ¿Guardaste los documentos que te dieron? Los tenía, pero eran tan vagos que probablemente no servirían de nada. Los días siguientes fueron una tortura. Seguía llamando a Miguel sin obtener respuesta. Los mensajes quedaban en visto, pero sin contestar. Finalmente, después de casi 2 semanas, Carolina me respondió con un mensaje frío. Suegrita, Miguel está muy ocupado con el trabajo. Los niños están bien. Cuando tengamos tiempo libre la visitamos. Saludos. Ni siquiera se molestaban en mantener la farsa. Una tarde, desesperada, fui nuevamente a su casa. Esta vez no toqué el timbre. Me quedé afuera, esperando, observando. Vi cuando Miguel llegó del trabajo conduciendo un auto nuevo, uno de esos modelos deportivos que cuestan más de $50,000. Lo vi entrar a la casa cargando bolsas de tiendas caras. La risa que escuché desde afuera me partió el corazón. Estaban celebrando. Estaban felices. Con mi dinero. Me acerqué a la puerta para tocar cuando escuché voces elevadas. Me quedé congelada.
No entiendo por qué no contestas las llamadas de tu mamá, escuché decir a Miguel. La voz de Carolina respondió clara y fuerte. Porque ya cumplió su propósito, amor. Ya tenemos el dinero. Ahora solo falta lo demás. ¿Lo demás? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Me quedé paralizada del otro lado de esa puerta, conteniendo la respiración, rezando porque no pudieran escuchar los latidos de mi corazón que retumbaban en mis oídos como tambores de guerra. La voz de Carolina continuó, ahora más clara, más cruel. ¡Qué idiota! Él cree que está pagando la universidad de los nietos, pero en realidad, esos $300,000 son para nuestro viaje por Europa. Escuché la risa de mi hijo. Mi hijo. El niño que amamanté, que crié, que amé con cada célula de mi cuerpo. Su risa era genuina, divertida, como si acabara de escuchar el mejor chiste del mundo. Está bien, amor, no prolongues la transferencia de los bienes. Todavía tenemos que vender su casa y los terrenos, respondió Miguel con una ligereza que me atravesó como un cuchillo oxidado. Mi mente intentaba procesar lo que estaba escuchando, pero era como si las palabras llegaran en un idioma extraño. ¿Transferencia de bienes? ¿Vender mi casa? ¿Los terrenos que mi esposo y yo compramos con décadas de esfuerzo? Ya hablé con el notario, continuó Miguel. Me dijo que lo más fácil es convencerla de que nos done todo en vida. Así evitamos impuestos de herencia y podemos vender todo más rápido. Con lo que saquemos de la casa y los terrenos, sumado a los 300,000, vamos a tener más de $500,000. Imagínate, Carolina, $500,000. Podemos comprar esa casa en la playa que te gusta, viajar, vivir bien. Carolina soltó una carcajada. Tu mamá es tan ingenua que va a creer cualquier cosa que le digamos. Le podemos decir que queremos invertir en un negocio familiar, que necesitamos las propiedades como garantía para un préstamo. Lo que sea. Ella firma lo que le pongas enfrente con tal de hacerte feliz. Las palabras caían sobre mí como gotas de ácido, quemando cada ilusión que había tenido sobre mi familia. Lo único que me preocupa es que haya hablado con ese abogado entrometido, dijo Miguel. ¿Y si él la pone en contra nuestra? Carolina bufó con desprecio. Por favor, es una vieja. Ya está senil. Además, ya le metimos suficiente culpa en la cabeza. Se siente tan mal por haber dudado de ti que ahora va a hacer lo que sea para compensarlo. La psicología inversa siempre funciona con estas personas emocionales. Sentí como mis piernas se empezaban a temblar. Me apoyé contra la pared tratando de no hacer ruido, de no delatar mi presencia. Cada palabra era una revelación más dolorosa que la anterior. Todo había sido mentira. Cada abrazo, cada te quiero mamá, cada promesa. Todo calculado, planeado, ejecutado con precisión quirúrgica para despojarme de todo lo que tenía. ¿Y si se niega a firmar?, preguntó Carolina. Miguel se rió con una confianza que me heló la sangre. No se va a negar. Es mi madre. Toda su vida ha vivido para complacerme. Además, le vamos a decir que es por el bienestar de los niños, que queremos asegurar su futuro. Esa vieja haría cualquier cosa por esos mocosos. Mocosos. Llamó mocosos a sus propios hijos. Los nietos que supuestamente amaba tanto. Perfecto. Entonces la próxima semana le decimos que ya llegó la documentación del fondo educativo y de paso le llevamos los papeles de la donación. Hacemos todo el mismo día para que no tenga tiempo de pensar mucho, planificó Carolina con una frialdad que me hizo entender que esta mujer era el verdadero cerebro detrás de todo. Eres brillante, amor. Por eso te amo, dijo Miguel. Escuché sonidos de besos, risas cómplices. Mientras tanto, yo estaba del otro lado de la puerta con el corazón destrozado en 1000 pedazos, sosteniendo todavía el tupper con la comida que había preparado para ellos. Comida hecha con amor para personas que me veían como una fuente de dinero, como un obstáculo entre ellos y la riqueza. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parada, en shock, procesando la magnitud de la traición. Finalmente, mis piernas reaccionaron y empecé a caminar hacia atrás, alejándome de esa puerta, de esa casa, de esa vida que creía tener. Bajé las escaleras del porche con cuidado, sintiendo que en cualquier momento me iba a desmoronar. Llegué a la calle y seguí caminando sin rumbo, las lágrimas corriendo por mis mejillas sin control. No recuerdo cómo llegué a casa de Ángela. Solo recuerdo que toqué su puerta y cuando ella abrió, me derrumbé completamente.
Lloré como no había llorado ni siquiera cuando murió mi esposo. Porque esta traición dolía diferente. Era un dolor que venía desde dentro, desde el lugar donde guardas tu fe en las personas que amas. Ángela me abrazó, me llevó a su sala, me preparó té y esperó pacientemente a que pudiera hablar. Cuando finalmente pude articular palabras, le conté todo. Cada frase que había escuchado, cada detalle del plan macabro que Miguel y Carolina habían tejido. Ángela escuchaba con una mezcla de horror e indignación creciendo en su rostro. «Esos malditos», murmuró apretando los puños. «Rosaura, tienes que denunciarlos. Esto es fraude, es abuso de confianza. Son criminales». Pero yo no podía pensar con claridad. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Dolor, rabia, incredulidad, vergüenza. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no vi las señales? Todas las piezas encajaban ahora con una claridad brutal. Las visitas cada vez más escasas, los pedidos constantes de dinero, la urgencia artificial, la manipulación emocional. Había sido la víctima perfecta, una madre amorosa, generosa, confiada y sola. «Necesitas llamar a Rafael ahora mismo», insistió Ángela. «Necesitas proteger lo que te queda antes de que ellos ejecuten el siguiente paso de su plan». Tenía razón. Si no actuaba rápido, iba a perder todo. Mi casa, mis terrenos, mi dignidad. Rafael contestó al segundo timbre. Le expliqué entre sollozos lo que había escuchado. El silencio que siguió fue tan pesado que pensé que se había cortado la llamada. «Rosaura, esto es muy grave», dijo finalmente Rafael con voz seria. «Lo que me estás describiendo es un caso claro de fraude y conspiración. Pero necesitamos pruebas concretas. ¿Tienes alguna forma de grabar esas conversaciones?» No tenía nada. Era mi palabra contra la de ellos. «Mañana a primera hora ven a mi oficina. Vamos a tomar medidas legales inmediatas para proteger tus propiedades. Voy a poner un candado legal sobre la casa y los terrenos para que nadie pueda hacer nada con ellos sin tu presencia física y la mía». Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón de Ángela, mirando al vacío, repasando cada momento de los últimos meses. Cada señal que ignoré, cada mentira que creí, cada manipulación que no vi. Me sentía estúpida, usada, traicionada de la peor manera posible. Pero bajo todo ese dolor, algo más empezaba a crecer. Una chispa de rabia, de indignación, de necesidad de justicia. A las 6 de la mañana ya estaba despierta. Ángela me preparó desayuno, pero no pude comer nada. Mi estómago estaba cerrado, mi garganta apretada. «Tienes que ser fuerte ahora», me dijo tomando mi mano. «No por ti, sino para darles la lección que se merecen. Nadie puede hacer esto y salirse con la suya. Nadie». Sus palabras encendieron algo dentro de mí. Tenía razón. No podía dejarme vencer. No podía permitir que me robaran todo sin pelear. A las 9 en punto estaba en la oficina de Rafael. Él ya tenía varios documentos preparados. «Primero, vamos a hacer una declaración formal de lo que escuchaste. Segundo, voy a registrar un impedimento legal sobre todas tus propiedades. Tercero, vamos a revisar tus cuentas bancarias y cambiar todas tus contraseñas y accesos. Cuarto, vamos a explorar opciones legales para recuperar los $300,000. Firmé papeles durante horas. Cada firma era un acto de resistencia, una negativa a ser la víctima pasiva que ellos esperaban. Rafael fue claro conmigo. Recuperar el dinero va a ser difícil. Ellos pueden alegar que fue un regalo, una donación voluntaria. Pero si logramos probar fraude mediante engaño, tenemos una oportunidad. Lo más importante ahora es que protejas lo que te queda». Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Seguía dolida, seguía traicionada, pero ya no me sentía impotente. Tenía un plan. Tenía protección legal. Y tenía algo más importante. Tenía claridad sobre quiénes eran realmente las personas que llamaba familia. Durante los siguientes 3 días, me dediqué a prepararme para lo que venía. Rafael me explicó que necesitábamos pruebas sólidas si queríamos tener alguna oportunidad de recuperar mi dinero y de evitar que Miguel y Carolina siguieran con su plan. «Lo que escuchaste es suficiente para alertarnos, pero en una corte necesitamos algo tangible. Audio, mensajes, documentos.
Algo que demuestre sin lugar a dudas que hubo intención de engañarte, me explicó mientras revisábamos opciones. Ángela, que se había convertido en mi cómplice y apoyo incondicional, tuvo una idea. Rosaura, ¿y si los haces hablar otra vez? Pero esta vez con tu teléfono grabando. La idea me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. ¿Podría hacerlo? ¿Podría enfrentarlo sabiendo lo que sabía, fingiendo ignorancia mientras grababa cada palabra incriminatoria que saliera de sus bocas? Rafael asintió pensativo. Es arriesgado, pero es nuestra mejor opción. Necesitas que ellos mismos confiesen su plan. Que hablen del dinero, de la supuesta universidad, del plan de quedarse con tus propiedades. Si logras eso, tenemos un caso sólido. Me enseñó cómo usar la grabadora de mi teléfono, cómo posicionarlo para captar bien el audio, cómo hacer preguntas que los llevaran a confesar sin que sospecharan. Practiqué durante horas frente al espejo. Tenía que ser convincente. Tenía que parecer la misma mujer ingenua y confiada que ellos creían que era. No podía dejar que vieran la rabia que hervía bajo mi piel, el dolor que me partía el pecho cada vez que pensaba en su traición. Tenía que actuar, convertirme en actriz de mi propia tragedia. El cuarto día, respiré profundo y marqué el número de Miguel. Contestó al tercer timbre. Su voz sonaba sorprendida. «¿Mamá? ¿Qué pasó?» Tragué saliva y forcé mi voz a sonar temblorosa, vulnerable. «Hijo, necesito verte. Estoy muy preocupada. Han pasado semanas y no he recibido ningún documento de ese fondo educativo. Además, el banco me llamó preguntando sobre la transferencia tan grande que hice. Estoy asustada». Escuché cómo Miguel consultaba algo con alguien del otro lado, seguramente Carolina. «Tranquila, mamá. Es normal que el banco haga esas preguntas por seguridad. Y los documentos ya casi están listos. Te lo había dicho. ¿Por qué no vienes mañana a la casa y hablamos con calma? Carolina preparó ese postre de 3 leches que tanto te gusta». El cambio en su tono era escalofriante. De frío y distante había pasado a cálido y acogedor en segundos. Pura actuación. «¿Mañana a qué hora?», pregunté. «A las 3 de la tarde está perfecto. Los niños van a estar en sus actividades, así que podemos hablar tranquilos de adultos». «Perfecto. Sin testigos inocentes. Allí estaré, hijo. Gracias». Colgué y miré a Ángela, que había estado escuchando toda la conversación. «Lo hiciste muy bien», me dijo apretando mi mano. «Ahora solo falta la parte difícil». Esa noche no pude dormir nuevamente. Repasaba una y otra vez lo que iba a hacer. Rafael me había dado instrucciones claras: llegar, activar la grabadora discretamente, hacer preguntas sobre el fondo educativo, mencionar mis propiedades, dejar que ellos hablaran. «Los estafadores tienen un ego enorme», me había dicho. «Si creen que ya ganaron, van a querer presumir su plan. Déjalos hablar». A las 2:30 de la tarde del día siguiente, me arreglé con cuidado. Me puse mi vestido color crema, el que siempre usaba para ocasiones importantes. Me maquillé ligeramente para no parecer que había pasado noches llorando. Metí mi teléfono en el bolsillo de mi saco, con la grabadora ya activada. Ángela me acompañó hasta la puerta de mi casa. «Eres valiente, Rosaura. Eres más fuerte de lo que ellos jamás imaginaron. Ahora ve y demuéstrales quién eres realmente». Conduje hasta la casa de Miguel con las manos sudando sobre el volante. Cada semáforo parecía durar una eternidad. Cuando llegué, vi el auto nuevo estacionado en la entrada, ese deportivo rojo brillante que habían comprado con mi dinero. Respiré profundo 3 veces antes de bajar del auto. Podía hacer esto. Tenía que hacerlo. Toqué el timbre y Carolina abrió con una sonrisa enorme, falsa, perfectamente calculada. «Suegrita querida. Qué bueno que vino. Pase, pase». Me abrazó y su perfume caro me mareó. Todo en ella gritaba lujo: el reloj nuevo en su muñeca, los aretes de diamantes, la blusa de seda. Todo pagado con los ahorros que yo había acumulado cosiendo durante décadas. Miguel estaba sentado en la sala, relajado, con una copa de vino en la mano. «Hola, mamá. Siéntate, ponte cómoda». Me senté en el sillón frente a ellos, acomodándome de manera que el teléfono en mi bolsillo pudiera captar bien el audio. Carolina trajo café y ese postre de 3 leches que mencionó Miguel.
El olor me revolvió el estómago, pero sonreí y acepté un pedazo. Bueno, mamá, sé que estás preocupada por los documentos del fondo educativo, comenzó Miguel con tono tranquilizador. La verdad es que hay un pequeño retraso administrativo, pero nada de qué preocuparse. Todo está en orden. Asentí, jugando mi papel. Es que han pasado casi 3 semanas, hijo. Y fue tanto dinero. $300,000. Los ahorros de toda mi vida. Carolina intervino con esa voz melosa que ahora reconocía como completamente falsa. Lo sabemos, suegrita, y créame que valoramos muchísimo su generosidad. Sus nietos van a tener la mejor educación gracias a usted. Van a estudiar en las mejores universidades. Van a tener oportunidades increíbles. Dejé pasar unos segundos antes de continuar con mi siguiente pregunta, la más importante. Hijo, el otro día estuve pensando. Ustedes tienen razón en que esta casa es muy grande para mí sola. Y he estado considerando lo que dijiste hace unos meses sobre hacer la transferencia de bienes en vida. Vi como los ojos de Miguel se iluminaron como los de un depredador que ve a su presa acercarse voluntariamente. Sí. ¿Estás considerándolo seriamente? Sí, mentí sintiéndome sucia por dentro. Es que no quiero que cuando yo falte ustedes tengan que lidiar con impuestos y trámites complicados. Si les transfiero todo ahora, la casa y los 2 terrenos, sería más fácil para todos, ¿verdad? Carolina se inclinó hacia adelante, su excitación apenas contenida. Exactamente, suegrita. Eso es exactamente lo que hemos estado diciendo. Además, así usted puede estar tranquila sabiendo que todo está arreglado. Miguel se levantó y se sentó a mi lado en el sillón. Mamá, eso sería lo más inteligente. Mira, te voy a ser honesto. Mi corazón latió más rápido. Aquí venía. Carolina y yo hemos estado mirando opciones de inversión. Con las propiedades que nos transfieras, podemos conseguir préstamos para invertir en negocios muy rentables. Estamos hablando de multiplicar ese valor en pocos años. Y todo eso eventualmente sería para los niños también. ¿Qué tipo de negocios?, pregunté haciéndome la interesada. Carolina respondió rápidamente. Bienes raíces, principalmente. Comprar propiedades, remodelarlas y venderlas. Es un mercado muy rentable ahora mismo. De hecho, ya tenemos compradores interesados en uno de tus terrenos. Podríamos venderlo en más de $100,000. ¿Ya tienen compradores?, pregunté fingiendo sorpresa. Miguel asintió entusiasmado. Sí, mamá. Por eso es importante que hagamos la transferencia pronto. No podemos perder estas oportunidades. Imagínate, con el dinero de la venta de los terrenos y eventualmente de esta casa, sumado a lo que ya invertiste en los niños, vamos a estar muy bien económicamente. Y tú no tienes que preocuparte por nada. Nosotros nos vamos a encargar de todo. ¿Y dónde viviría yo si vendemos la casa?, pregunté con voz pequeña. Carolina tomó mi mano con esa falsedad que me daban ganas de gritar. Ay, suegrita, no se preocupe por eso. Podemos conseguirle un apartamento pequeño y cómodo. Algo moderno, fácil de mantener. O incluso podría vivir con nosotros una temporada mientras encontramos algo perfecto para usted. Miguel continuó. Además, mamá, seamos realistas. Esta casa necesita muchas reparaciones. El techo, la tubería, los pisos. Va a requerir una inversión grande pronto. Es mejor venderla ahora que está en condiciones relativamente buenas y sacar buen precio. Nosotros nos encargamos de todo el proceso, tú solo tienes que firmar los papeles. ¿Y los documentos del fondo educativo?, insistí, necesitaba que quedara grabado todo. Miguel intercambió una mirada rápida con Carolina antes de responder. Bueno, mamá, siendo completamente honestos contigo, ese dinero lo estamos usando de manera más inteligente de lo que pensábamos inicialmente. Mi estómago se contrajo, pero mantuve mi expresión neutral, expectante. ¿Qué quieres decir, hijo? Carolina se acomodó en el sillón, cruzó las piernas y con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora explicó. Verá, suegrita, después de analizar bien las opciones, nos dimos cuenta de que invertir ese dinero directamente en la educación de los niños no era lo más rentable. Los niños todavía son pequeños, faltan años para la universidad.
Entonces decidimos usar esos $300,000 para inversiones que generen más dinero. Así, cuando llegue el momento de pagar la universidad, vamos a tener mucho más que los 300,000 originales. Exacto, agregó Miguel con entusiasmo, completamente ajeno a que cada palabra quedaba grabada en mi teléfono. Por ejemplo, estamos planeando un viaje de negocios a Europa. Vamos a estar 3 meses visitando posibles socios comerciales, explorando mercados, haciendo contactos importantes. Es una inversión en nuestro futuro profesional que eventualmente va a beneficiar a toda la familia, incluyendo a los niños. Me costaba mantener la cara impasible. ¿Viaje de negocios? ¿3 meses en Europa? Ellos realmente creían que yo era tan estúpida que me tragaría cualquier mentira que me contaran. Suena interesante, dije con voz temblorosa. ¿Y cuándo piensan hacer ese viaje? Carolina prácticamente brillaba de emoción. En 2 meses. Ya estamos haciendo las reservaciones. Vamos a París, Roma, Barcelona, Londres. Son ciudades clave para los negocios que queremos desarrollar. Miguel se levantó y fue a buscar algo a su estudio. Regresó con una carpeta. De hecho, mamá, aprovechando que estás aquí, te traje los documentos de la transferencia de propiedades. Si los firmas hoy, podemos iniciar el proceso de inmediato y tener todo listo antes de nuestro viaje. Abrió la carpeta y sacó varios papeles. Mira, aquí está la escritura de donación de la casa, aquí la de los 2 terrenos. Solo necesitamos tus firmas y las vamos a llevar mañana mismo al notario. Tomé los documentos con manos temblorosas. Esta vez el temblor era real. Ahí estaba todo, negro sobre blanco. La transferencia completa de mis propiedades a nombre de Miguel. Si firmaba esos papeles, me quedaría sin nada. Sin casa, sin terrenos, sin ahorros, sin familia. Sería una mujer de 66 años completamente desamparada gracias a la avaricia de su propio hijo. Es mucho que procesar, dije dejando los papeles sobre la mesa. Carolina se tensó ligeramente. ¿Qué hay que procesar, suegrita? Es simple. Usted firma, nosotros nos encargamos de todo, y usted vive tranquila sabiendo que está asegurando el futuro de su familia. Había una nota de impaciencia en su voz que no pudo ocultar completamente. Es solo que, es mi casa, dije con voz quebrada, y esta vez no estaba actuando. Realmente me dolía. La casa donde viví con mi esposo durante 30 años. Donde crié a Miguel. Donde están todos mis recuerdos. Miguel suspiró con exagerada paciencia, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Mamá, entiendo que hay valor sentimental, pero tienes que ser práctica. Los recuerdos están en tu corazón, no en las paredes. Y piensa en tus nietos. No quieres que ellos tengan un futuro mejor. Siempre los nietos. Siempre usaban a esos niños inocentes como escudo para su codicia. Por supuesto que quiero lo mejor para ellos, respondí. Es solo que necesito tiempo para pensarlo. Para hablar con Rafael tal vez, que me explique bien las implicaciones legales y fiscales. La reacción fue inmediata. El rostro de Miguel se endureció. Otra vez con Rafael. Mamá, ese hombre no tiene tus mejores intereses en mente. Los abogados solo quieren cobrarte consultas caras. Carolina intervino con más dureza de la que había mostrado hasta ahora. Suegrita, con todo respeto, usted ya nos dio $300,000 sin consultar con nadie. ¿Por qué ahora sí quiere hablar con abogados? ¿Acaso ya no confía en nosotros? Porque si es así, tal vez debería decírnoslo claramente. Su máscara de nuera dulce empezaba a resquebrajarse. No es eso, me apresuré a decir, manteniendo mi papel de mujer insegura y fácilmente manipulable. Solo quiero estar segura de que todo se hace correctamente. Es que el banco me asustó cuando me llamaron. Me hicieron tantas preguntas sobre la transferencia. Dijeron que era inusual transferir tanto dinero de una vez. Incluso me preguntaron si alguien me estaba obligando a hacerlo. Vi cómo Miguel y Carolina intercambiaban miradas de preocupación. ¿Qué les dijiste?, preguntó Miguel con un tono más agudo. Les dije la verdad, que era para la educación de mis nietos. Hice mal. Respiró aliviado. No, no hiciste mal. Es solo que los bancos son muy meticulosos ahora con las transferencias grandes. Pero no te preocupes, todo está en orden.
No tienen por qué seguir molestándote. Decidí presionar un poco más. Necesitaba más confesiones grabadas. Hijo, ¿cuándo exactamente voy a ver los documentos del fondo educativo? Es que han pasado casi un mes y nada. Miguel se pasó la mano por el cabello, un gesto de frustración que hacía desde niño cuando lo confrontaban. Mamá, ya te expliqué que estamos usando ese dinero de manera diferente. No hay documentos de fondo educativo porque decidimos invertir directamente en negocios. Es mejor así, créeme. Pero tú me dijiste que era específicamente para un fondo que garantizaba la universidad de los niños. Insistí con voz suave pero firme. Me mostraste papeles, cifras. Dijiste que era una oportunidad única que cerraba en 3 días. Carolina soltó una risa nerviosa. Bueno, suegrita, las cosas cambian. Los planes se adaptan. Lo importante es que ese dinero está siendo bien usado para el beneficio de todos. ¿Dónde está exactamente ese dinero ahora?, pregunté mirándolo directamente a los ojos. Miguel se removió incómodo en su asiento. Está en inversiones, mamá. En cuentas, en reservaciones para el viaje de negocios, en pagos iniciales para oportunidades que estamos explorando. Está trabajando para nosotros, generando más valor. ¿No es eso lo que querías? Que los nietos tuvieran un futuro asegurado. Me levanté lentamente del sillón, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Necesito ir al baño, dije. ¿Me disculpan un momento? Carolina señaló hacia el pasillo. Claro, suegrita, ya sabe dónde está. Caminé hacia el baño, cerré la puerta con seguro y me miré al espejo. Mis ojos estaban rojos, mi cara pálida, pero había logrado lo que vine a hacer. Tenía la confesión. Tenía las pruebas. Revisé mi teléfono discretamente. La grabación seguía activa, había capturado todo. Sus propias voces admitiendo que no había ningún fondo educativo, que el dinero estaba siendo usado para ellos, que planeaban vender mis propiedades, que todo había sido una mentira elaborada. Respiré profundo, me eché agua en la cara y regresé a la sala. ¿Sabes qué, hijo?, dije con voz más firme de la que había usado en toda la tarde. Creo que tienes razón. Voy a firmar los papeles. Los ojos de ambos se iluminaron como árboles de Navidad. ¿En serio, mamá? Miguel prácticamente saltó del sillón. Sí, pero déjame llevarlos a casa para leerlos con calma esta noche. Mañana paso al notario y los firmo allá directamente. Así todo queda legal desde el principio. Pude ver la decepción en sus rostros, pero asintieron. Está bien, mamá. Llévate los documentos. Pero por favor hazlo mañana. Es importante que no perdamos más tiempo. Ya llevamos retraso con varias cosas. Tomé la carpeta con los papeles de donación, los mismos que pensaban usar para despojarme de todo. Lo haré, hijo. Mañana sin falta. Carolina me acompañó a la puerta con renovada amabilidad. Gracias por entender, suegrita. Va a ver que esto es lo mejor para todos. En unos años nos va a agradecer. La abracé, y mientras la hacía pensé en todas las veces que esta mujer me había manipulado, mentido, usado. Hasta mañana, dije con una sonrisa que me dolió en el alma. Subí a mi auto y conduje hasta la esquina. Ahí me detuve, saqué mi teléfono y detuve la grabación. 52 minutos de audio. 52 minutos de confesiones, planes revelados, mentiras expuestas. Tenía todo lo que necesitaba. Marqué el número de Rafael con manos temblorosas. Lo tengo, dije cuando contestó. Tengo toda la confesión grabada. Excelente trabajo, Rosaura. Ven a mi oficina ahora mismo. Vamos a escuchar esa grabación y a planear los siguientes pasos. Esto se acabó para ellos. Conduje hacia su oficina sintiendo una mezcla extraña de triunfo y dolor. Había conseguido las pruebas, había protegido mis bienes, pero el precio había sido confirmar que mi hijo, la persona que más amaba en el mundo, era un estafador sin conciencia dispuesto a dejarme en la calle. Ángela estaba esperándome en la oficina de Rafael. Cuando entré, me abrazó fuerte. Lo hiciste, amiga. Fuiste tan valiente. Rafael nos hizo pasar y durante las siguientes 2 horas escuchamos la grabación completa. Cada palabra era como un puñal, pero eran puñales necesarios.
Eran la verdad en su forma más cruda y dolorosa. Esto es oro puro en términos legales, dijo Rafael con satisfacción. Tenemos admisión de fraude, conspiración para despojarte de tus bienes, confesión de que no existía ningún fondo educativo. Con esto podemos presentar cargos criminales si quieres, y definitivamente podemos demandar por la devolución del dinero. Cargos criminales, repetí sintiendo como mi voz se quebraba. Una cosa era protegerme, recuperar mi dinero, evitar que me robaran más. Otra muy diferente era enviar a mi propio hijo a la cárcel. Rafael notó mi conflicto interno y suavizó su tono. Rosaura, entiendo que es tu hijo. Pero lo que él y Carolina hicieron es un delito grave. No solo te mintieron, te estafaron sistemáticamente. Esto fue premeditado, calculado. Y si no lo detienes ahora, van a seguir haciéndolo, tal vez no solo contigo, sino con otras personas. Ángela apretó mi mano. Amiga, sé que duele, pero tienes que pensar en ti. Ellos no pensaron en ti cuando planeaban dejarte sin nada. No pensaron en ti cuando se reían de tu confianza. No pensaron en ti cuando gastaban tu dinero en lujos mientras tú comes sola en esa casa vacía. Sus palabras eran duras pero ciertas. Cada una de ellas era una verdad que necesitaba escuchar. Déjame pensarlo esta noche, dije finalmente. Necesito procesar todo esto. Necesito decidir hasta dónde estoy dispuesta a llegar. Rafael asintió comprensivo. Está bien. Pero mientras tanto, mañana a primera hora voy a presentar una demanda civil por la devolución del dinero. Eso no es negociable. Te robaron $300,000 mediante engaño y fraude. Ese dinero tiene que regresar a tu cuenta. Esa noche, sola en mi casa, me senté en el comedor con una taza de té que se enfrió sin que le diera un sorbo. Miré las paredes llenas de fotografías de Miguel en diferentes etapas de su vida. El bebé sonriente en mis brazos, el niño orgulloso en su primer día de escuela, el adolescente graduándose, el hombre en su boda. ¿En qué momento perdí a ese niño? ¿O acaso nunca existió realmente? ¿Siempre fue un egoísta esperando la oportunidad de aprovecharse de mí? Mi teléfono sonó cerca de las 11 de la noche. Era Miguel. Hola, mamá. Solo llamaba para confirmar que mañana vas al notario temprano. Ya hice cita para las 10 de la mañana. Te paso a buscar a las 9:30. Su voz sonaba animada, ansioso por cerrar su golpe maestro. Hijo, necesitamos hablar, dije con voz seria. Hubo una pausa. ¿De qué, mamá? Ya hablamos todo esta tarde. Necesito que vengas mañana a mi casa. Tú y Carolina. Antes de ir al notario. Hay algo importante que debo decirles. Pude sentir su frustración a través del teléfono. Mamá, no me digas que te estás arrepintiendo otra vez. Ya habíamos quedado en algo. Su tono se estaba volviendo cortante. No me estoy arrepintiendo. Solo necesito que vengan. A las 9 de la mañana. Es importante. Está bien, respondió con un suspiro exagerado. Allí estaremos. Pero que sea rápido porque la cita con el notario no se puede mover. Colgó sin despedirse. Ni siquiera un te quiero, mamá, como hacía cuando era niño. O tal vez nunca lo había dicho con sinceridad y yo simplemente quería creerlo. Llamé a Rafael. Mañana a las 9 de la mañana van a venir a mi casa. Quiero confrontarlos con las pruebas. Quiero que ellos sepan que lo sé todo. Rafael se quedó en silencio unos segundos. ¿Estás segura? Podríamos manejar esto legalmente sin confrontación directa. Pero yo necesitaba esto. Necesitaba verles las caras cuando supieran que su plan había fracasado. Necesitaba que supieran que no era la vieja tonta que creían que era. Quiero que estés ahí, Rafael, como mi abogado. Y Ángela también va a estar presente como testigo. Rafael aceptó. Está bien. Voy a llegar a las 8:30 para preparar todo. Y Rosaura, vas a necesitar ser muy fuerte. Ellos van a negar, van a llorar, van a manipular. Vas a tener que mantenerte firme. Lo sabía. Conocía a mi hijo. Conocía sus tácticas. Pero esta vez yo tenía algo que él no esperaba, pruebas irrefutables. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Me duché, me vestí con mi traje color gris, el que usaba para ocasiones formales.
Me maquillé con cuidado para ocultar las ojeras de tantas noches sin dormir. Quería verme fuerte, digna, no como la víctima destrozada que me sentía por dentro. Rafael llegó puntual a las 8:30 con su portafolio lleno de documentos legales. Ángela llegó minutos después con café para todos. Organizamos la sala como una pequeña corte. Rafael se sentó en un sillón con sus documentos. Yo me senté en mi silla favorita, la que había sido de mi esposo. Ángela se quedó de pie cerca de la ventana. A las 9 en punto sonó el timbre. Respiré profundo, me levanté y abrí la puerta. Miguel y Carolina entraron con sonrisas forzadas que se congelaron cuando vieron a Rafael y a Ángela. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó Miguel con voz tensa. «¿Por qué está Rafael aquí?». Los invité a sentarse con un gesto. Carolina se acomodó en el sofá con expresión cautelosa, sus ojos moviéndose entre todos nosotros tratando de descifrar qué estaba pasando. Miguel se quedó de pie, claramente incómodo. «Siéntate, hijo», dije con voz firme. Algo en mi tono lo hizo obedecer. «Los llamé porque tenemos que hablar sobre algo muy serio», comencé. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi voz se mantenía estable. «Ayer cuando fui a su casa, ustedes me dijeron muchas cosas. Me hablaron sobre el fondo educativo que resultó no existir. Me hablaron sobre usar mi dinero para un viaje a Europa. Me explicaron sus planes de vender mis propiedades». Vi cómo ambos palidecían gradualmente. También escuché otras cosas. Continué sacando mi teléfono. Por ejemplo, hace unos días fui a visitarlo sin avisar. La puerta estaba entreabierta. Y escuché una conversación muy interesante. Carolina se puso rígida. Miguel empezó a negar con la cabeza. «No sé de qué estás hablando, mamá». Sonreí sin humor. «¿No? Déjame refrescarte la memoria». Presioné play en mi teléfono. La voz de Carolina llenó la sala, clara y nítida. «¡Qué idiota! Él cree que está pagando la universidad de los nietos, pero en realidad, esos $300,000 son para nuestro viaje por Europa». Seguía la risa de Miguel. Su propia voz diciendo: «Está bien, amor, no prolongues la transferencia de los bienes. Todavía tenemos que vender su casa y los terrenos». Vi cómo el color desaparecía completamente de sus rostros. Carolina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miguel se levantó bruscamente. «Apaga eso. No tienes derecho a grabar conversaciones privadas». Rafael intervino con voz profesional y fría. «En realidad, en esta jurisdicción sí tiene derecho. Y hay más. Mucho más». Asentí y dejé que siguiera reproduciéndose la grabación de ayer, donde ellos mismos confesaban todo su plan. Cuando terminó, el silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Carolina fue la primera en reaccionar. «Suegrita, esto es un malentendido. Nosotros solo estábamos bromeando. Ya sabe cómo son las parejas. A veces uno dice cosas que no son en serio». Su voz sonaba desesperada, la máscara de dulzura completamente destruida. «¿Bromeando?», repetí con incredulidad. «¿Llamarme idiota es una broma? ¿Planear dejarme sin casa es una broma? ¿Robarme los ahorros de mi vida es una broma?». Miguel se acercó a mí con las manos extendidas. «Mamá, escúchame. Sí, tal vez dijimos algunas cosas incorrectas, pero nunca fue nuestra intención lastimarte. El dinero realmente es para los niños, solo que estamos manejándolo de manera diferente». «Mentira», dije levantándome para quedar a su altura. «Cada palabra que salió de tu boca fue una mentira. No hay fondo educativo. Nunca lo hubo. Me engañaste, me manipulaste, usaste a tus propios hijos como excusa para robarme. Y lo peor de todo es que no sientes ni una pizca de remordimiento». Vi algo en sus ojos entonces, algo que nunca había visto antes: resentimiento puro, sin filtros. «¿Quieres saber la verdad, mamá?», dijo con voz dura. «La verdad es que ese dinero nos lo merecíamos. Toda mi vida tuve que escuchar sobre tus sacrificios, sobre cuánto trabajaste, sobre todo lo que hiciste por mí. Como si yo te lo hubiera pedido. No pedí nacer. No pedí que te mataras trabajando. Eso fue tu decisión. Y ahora que finalmente tienes dinero, ¿qué ibas a hacer con él? ¿Dejarlo en el banco hasta que te mueras?
Nosotros podemos usarlo ahora, disfrutarlo, vivir bien. Sus palabras me golpearon como bofetadas físicas. Este no era mi hijo. O tal vez sí lo era y yo nunca quise verlo. Carolina intentó callarlo, pero él continuó, las compuertas de su verdadero ser finalmente abiertas. Además, técnicamente ese dinero es mío de todas formas. Es mi herencia. Solo estoy tomándola anticipadamente. Rafael se puso de pie. Miguel, te sugiero que te calles ahora mismo. Cada palabra que dices está empeorando tu situación legal. Miguel se rió con amargura. ¿Situación legal? Es mi madre. No va a demandarme. No tiene las agallas. Me miró con desprecio. Toda tu vida has sido débil, mamá. Siempre cediendo, siempre complaciendo, siempre buscando aprobación. Por eso fue tan fácil. Esas palabras fueron el catalizador que necesitaba. Toda la duda, toda la culpa, todo el dolor que había estado sintiendo se transformó en algo diferente. Claridad absoluta. Miré a este hombre frente a mí, este extraño que llevaba el rostro de mi hijo, y finalmente lo vi tal como era. No era la víctima de Carolina. No era un buen hombre que cometió un error. Era un depredador que había estado esperando pacientemente su oportunidad de atacar. Tienes razón en algo, Miguel, dije con voz tranquila que hasta a mí me sorprendió. Fui débil. Fui complaciente. Pero eso se acabó hoy. Me volteé hacia Rafael. Quiero presentar todos los cargos posibles. Civiles y criminales. Quiero recuperar cada centavo de mi dinero y quiero que enfrenten las consecuencias legales de lo que hicieron. La arrogancia en el rostro de Miguel se convirtió en shock. No hablas en serio. Rafael abrió su portafolio y sacó varios documentos. Oh, habla muy en serio. Tengo aquí una demanda civil por $300,000 más intereses y daños. También tengo una denuncia penal por fraude, obtención de dinero mediante engaño y conspiración para cometer fraude adicional. Y tenemos todas las pruebas necesarias para proceder. Carolina finalmente explotó. Esto es ridículo. No puede hacernos esto. Somos su familia. Se levantó del sofá con los puños apretados. Usted nos dio ese dinero voluntariamente. Nadie la obligó. No hay ningún fraude aquí. Ángela, que había permanecido callada hasta ahora, intervino. La obligaron con mentiras. Le dijeron que era para la educación de sus nietos. Eso es fraude por definición. Además, continuó Rafael sacando más papeles, tenemos la grabación donde ustedes mismos admiten que no había ningún fondo educativo, que planeaban usar el dinero para ustedes, y que además conspiraban para despojar a Rosaura de sus propiedades mediante más engaños. Esto no es un caso difícil de probar. Es bastante sencillo en realidad. Miguel se acercó a mí con una expresión que intentaba ser suplicante, pero que no podía ocultar la rabia subyacente. Mamá, no hagas esto. Piensa en los niños. ¿Quieres que tus nietos crezcan sabiendo que su abuela metió a su padre a la cárcel? Usaba a esos niños una vez más como escudo. Tus hijos van a crecer, respondí con voz firme, y algún día les voy a contar la verdad sobre lo que sus padres intentaron hacerme. Y van a entender que defender tu dignidad no es un crimen. Robar a tu propia madre sí lo es. Carolina cambió de táctica. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. Suegrita, por favor. Cometimos un error. Lo admitimos. Pero podemos arreglarlo. Podemos devolverle el dinero. Todo. Solo denos tiempo. Rafael negó con la cabeza. Es demasiado tarde para eso. Ya gastaron gran parte del dinero. El auto nuevo de $50,000, las reservaciones para Europa que cuestan otros $30,000, la ropa de diseñador, las joyas. ¿De dónde van a sacar $300,000 para devolver? Podemos vender el auto, dijo Miguel desesperado. Podemos cancelar el viaje. Podemos hacer pagos. Por favor, mamá, no destruyas a tu propia familia por dinero. Me reí sin humor. ¿Yo destruyo a mi familia? Ustedes destruyeron esta familia el día que decidieron verme como una fuente de dinero en lugar de como un ser humano que los amaba. Ustedes me convirtieron en su víctima. Yo solo me estoy defendiendo. Rafael comenzó a explicar el proceso legal.
Rosaura presentará la demanda civil hoy mismo. El juez emitirá una orden de congelamiento de todas sus cuentas hasta que se resuelva el caso. También solicitaremos el embargo del automóvil y cualquier otro bien comprado con el dinero defraudado. En cuanto a los cargos criminales, eso depende de si Rosaura decide proceder. Pero les advierto que con las pruebas que tenemos, una condena es prácticamente segura. Congelamiento de cuentas. Carolina palideció aún más. No pueden hacer eso. Tenemos gastos, compromisos. Los niños. Ángela la interrumpió con frialdad. Deberían haber pensado en sus hijos antes de robarle a su abuela. Deberían haber pensado en las consecuencias antes de planear dejarla sin nada. Las acciones tienen consecuencias. Carolina, bienvenida a la realidad. Miguel miró a su alrededor como un animal acorralado, buscando una salida que no existía. Está bien. Está bien. ¿Qué quieres? ¿Qué tenemos que hacer para que no presentes esos cargos? Su voz había perdido toda la arrogancia, ahora sonaba pequeña, asustada. Quiero mi dinero de vuelta. Los $300,000 completos. En mi cuenta. Esta semana, dije sin vacilar. Es imposible, susurró. No tenemos tanto dinero disponible. Rafael se encogió de hombros. Entonces tendrán que conseguirlo. Vender el auto. Pedir préstamos. Hipotecar lo que tengan. No es problema de Rosaura cómo lo consigan, solo que lo hagan. Y además, quiero que firmen un documento donde renuncian a cualquier reclamo futuro sobre las propiedades de Rosaura. Nunca más van a poder tocar su casa ni sus terrenos. Y una cosa más, agregué sintiendo como mi voz se volvía más fuerte con cada palabra. Quiero que le digan la verdad a toda la familia. A tus tíos, a tus primos, a tus abuelos que aún viven. Quiero que todos sepan lo que intentaron hacer. No voy a permitir que me pinten como la villana de esta historia. Miguel negaba con la cabeza repetidamente. Nos van a odiar. Van a cortar todo contacto con nosotros. Bueno, dije cruzándome de brazos. Entonces sabrán cómo se siente ser rechazado por tu propia familia. Tal vez les dé perspectiva. Carolina se dejó caer en el sofá, llorando ahora sin control. Pero yo ya no sentía compasión. Había visto su verdadero rostro. Estas lágrimas eran solo otra manipulación, otro intento desesperado de moverme. No iba a funcionar. Rafael continuó con los detalles. Tienen hasta el viernes para depositar los $300,000 en la cuenta de Rosaura. Si no lo hacen, procederemos con todos los cargos el lunes a primera hora. El auto será embargado mañana mismo como parte de la evidencia del fraude. Las reservaciones para Europa obviamente quedan canceladas. Y van a firmar los documentos de renuncia de derechos hoy antes de irse de aquí. ¿Cómo vamos a conseguir $300,000 en 3 días? Gritó Miguel con desesperación. No lo sé y no me importa, respondí con una frialdad que no sabía que poseía. Tal vez pídanle ayuda a los padres de Carolina, esos que supuestamente son tan unidos y generosos. O tal vez consigan un préstamo. O tal vez vendan cosas. Lo que hagan es su problema. Mi único problema es recuperar lo que es mío. Ángela se acercó y puso una mano en mi hombro en señal de apoyo. Y mientras buscan cómo conseguir el dinero, recuerden cada noche cómo se rieron de ella. Cómo la llamaron idiota. Cómo planearon dejarla sin techo sobre su cabeza. Tal vez eso les dé la motivación necesaria para cumplir. Sus palabras eran duras pero necesarias. Estos dos necesitaban entender la gravedad de lo que habían hecho. Rafael sacó los documentos de renuncia de derechos. Estos papeles establecen que Miguel y Carolina renuncian permanentemente a cualquier reclamo sobre la casa ubicada en esta dirección y los 2 terrenos registrados bajo el nombre de Rosaura. Esto es irrevocable. Incluso después de su muerte, estas propiedades no formarán parte de la herencia de Miguel. Firmen aquí, aquí y aquí. Señaló las líneas con su pluma. Miguel tomó la pluma con mano temblorosa. Mamá, por favor, no me hagas esto. Soy tu hijo. Me miró con ojos que buscaban la mujer complaciente que había sido siempre. Pero esa mujer había muerto el día que escuché su verdad del otro lado de la puerta. Firma, dije simplemente. Y lo hizo. Carolina también firmó, sus lágrimas manchando el papel.
Ahora, dijo Rafael guardando los documentos firmados en su portafolio, vamos a dejar algo muy claro. Si intentan acercarse a Rosaura para intimidarla, manipularla o amenazarla de cualquier manera, eso será evidencia adicional para los cargos criminales. Si contactan a otros miembros de la familia para que la presionen, eso también contará en su contra. Su mejor opción es conseguir el dinero, depositarlo, y rezar para que Rosaura sea misericordiosa. ¿Y si lo hacemos?, preguntó Miguel con voz ronca. ¿Si devolvemos todo el dinero? No presentarás los cargos criminales. Lo miré durante un largo momento. Parte de mí, esa parte que todavía era madre, quería decir que sí. Pero otra parte, la parte que había aprendido una lección brutal sobre la naturaleza humana, sabía que eso sería un error. Si devuelven el dinero completo para el viernes, dije finalmente, no presentaré los cargos criminales. Pero voy a mantener la demanda civil en archivo por si alguna vez intentan algo similar. Y nuestro contacto de ahora en adelante será mínimo y supervisado. ¿Qué significa eso?, preguntó Carolina limpiándose las lágrimas. Significa, expliqué con dolor en mi pecho, que no voy a fingir que somos una familia feliz. No voy a ir a sus cenas. No voy a celebrar días festivos con ustedes. Ustedes rompieron algo que no se puede reparar. En cuanto a mis nietos, cuando sean lo suficientemente grandes para entender, ellos decidirán si quieren tener contacto conmigo. Pero no voy a permitir que ustedes me usen para seguir manipulándolos. El silencio que siguió fue absoluto. Miguel y Carolina se miraron entre sí, la realidad de su situación finalmente penetrando sus mentes. Habían perdido. Su plan perfecto, su golpe maestro, se había derrumbado completamente. Y ahora enfrentaban las consecuencias de su codicia. Rafael les entregó una copia de todos los documentos. Tienen mi número. Cuando depositen el dinero, me notifican inmediatamente. Y recuerden, viernes a más tardar. No un minuto después. Se levantaron para irse, derrotados, destruidos. Miguel se detuvo en la puerta y me miró una última vez. Por un momento pensé que iba a disculparse, que tal vez algo de humanidad quedaba en él. Pero lo que dijo fue, esto no ha terminado, mamá. Vas a arrepentirte. Rafael inmediatamente sacó su teléfono. Gracias por esa amenaza. Quedó grabada. Ahora tengo más evidencia por si la necesito. Miguel salió azotando la puerta. Carolina lo siguió en silencio. Cuando el sonido de su auto se desvaneció en la distancia, mis piernas finalmente cedieron. Me dejé caer en el sillón mientras todo el peso de lo que acababa de pasar me golpeaba como una ola. Había confrontado a mi hijo. Había destruido cualquier posibilidad de reconciliación. Había elegido mi dignidad sobre mi familia. Ángela se sentó a mi lado y me abrazó mientras yo lloraba. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de duelo. Estaba llorando la muerte de una ilusión, la pérdida de un hijo que tal vez nunca existió de la manera que yo creía. Hiciste lo correcto, me susurraba Ángela. Fuiste valiente. Fuiste fuerte. Estoy tan orgullosa de ti. Sus palabras me consolaban, pero no llenaban el vacío que sentía en el pecho. Rafael me explicó los siguientes pasos mientras preparaba más documentos. Voy a monitorear sus cuentas. Si intentan mover dinero o esconder activos, lo sabré. También voy a contactar a algunos de mis colegas para asegurarme de que no puedan conseguir préstamos usando tus propiedades como garantía. Vas a estar protegida, Rosaura. Te lo prometo. Asentí, agradecida de tener a alguien de mi lado que realmente se preocupaba por mi bienestar. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Mi teléfono sonaba constantemente con llamadas de números desconocidos que no contestaba. Los mensajes llegaban uno tras otro, algunos suplicantes, otros amenazadores, todos desesperados. Miguel me escribió párrafos completos alternando entre disculpas vacías y acusaciones de ser una madre cruel. Carolina me envió fotos de mis nietos con mensajes manipuladores. Ellos preguntan por ti. Les rompes el corazón. Pero yo me mantuve firme. Cada vez que sentía que mi resolución flaqueaba, escuchaba nuevamente las grabaciones. Escuchaba sus risas, su desprecio, sus planes de dejarme sin nada. Y recordaba que no era yo quien había roto esta familia. Eran ellos. Ángela se quedó conmigo esos días,
asegurándose de que comiera, de que durmiera, de que no estuviera sola con mis pensamientos destructivos. El miércoles por la noche, Rafael me llamó con noticias. Miguel está pidiendo préstamos por todas partes. Contactó a 3 bancos diferentes. Todos lo rechazaron cuando vieron su situación financiera. También intentó vender el auto, pero como está embargado no puede. Está desesperado. Había una satisfacción en su voz que normalmente me hubiera parecido inapropiada, pero ahora entendía. La justicia a veces se siente bien. El jueves por la tarde, mi teléfono sonó con un número que reconocí, la madre de Carolina. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Señora Rosaura. Su voz sonaba tensa. Soy la mamá de Carolina. Necesito hablar con usted. Me preparé para otra sesión de manipulación. Dígame. Hubo un suspiro largo del otro lado. Carolina me contó todo. Bueno, su versión al principio. Pero yo no soy tonta. Llamé a otras personas. Hice preguntas. Y creo que sé la verdad. ¿Y? Pregunté cautelosamente. Y quiero que sepa que estoy avergonzada. Avergonzada de mi hija, de lo que hizo. Si yo hubiera sabido que estaba planeando algo así, la hubiera detenido. Robar a la propia familia, especialmente a una señora mayor, es imperdonable. Sus palabras me sorprendieron. Esperaba defensa, no condena. Mi esposo y yo hemos decidido ayudar a pagar la deuda. No porque aprobemos lo que hicieron, sino porque son nuestros nietos los que van a sufrir si sus padres van a prisión. Vamos a aportar $100,000. Miguel tendrá que conseguir el resto. Aprecio su ayuda, dije sinceramente. Pero que quede claro que esto no borra lo que su hija y mi hijo hicieron. No estoy siendo cruel. Estoy siendo justa. La madre de Carolina suspiró nuevamente. Lo entiendo completamente. Si alguien le hiciera esto a mi madre, yo reaccionaría igual o peor. Solo le pido que cuando esto termine, si es posible, no cierre completamente la puerta con los niños. Ellos son inocentes en todo esto. Esa conversación me dio algo de paz. Al menos había una persona más en este desastre que entendía la gravedad de la situación. El viernes por la mañana, a las 10 en punto, Rafael me llamó. Rosaura, acaba de entrar un depósito en tu cuenta. $300,000 exactos. Sentí como algo en mi pecho se relajaba por primera vez en semanas. Mi dinero había regresado. No todo estaba perdido. Esa tarde, cumplí mi palabra. No presenté los cargos criminales, pero mantuve la demanda civil archivada como advertencia. Rafael se aseguró de que todos los documentos legales estuvieran en orden, protegiendo mis propiedades para siempre. Miguel y Carolina habían aprendido una lección cara, que robar tiene consecuencias, incluso cuando robas a tu propia familia. Las semanas que siguieron fueron de ajuste. La familia extendida se enteró de todo, no porque yo contara la historia, sino porque ellos mismos empezaron a hacer preguntas cuando Miguel y Carolina dejaron de aparecer en reuniones familiares. Algunos me apoyaron incondicionalmente. Otros pensaban que había sido muy dura. Algunos intentaron mediar, convencerme de que perdonara. Pero yo había aprendido que el perdón no significa permitir que te sigan lastimando. Los nietos fueron lo más difícil. Pensaba en ellos constantemente, preguntándome si me extrañaban, si entendían por qué su abuela ya no iba a visitarlos. Pero sabía que algún día, cuando fueran mayores, yo podría explicarles la verdad. Y ellos decidirían por sí mismos qué tipo de relación querían tener conmigo. Hasta entonces, tenía que protegerme a mí misma. Ángela se convirtió en mi familia elegida. Compartíamos cenas, caminatas, películas. Me presentó a su grupo de amigas, todas mujeres mayores que habían vivido sus propias batallas y traiciones. Encontré en ellas una hermandad que nunca había tenido. Aprendí que la familia no siempre es sangre. A veces es la gente que eliges, que te elige, que se queda cuando todo se derrumba. Rafael se convirtió en más que mi abogado. Se volvió un amigo de confianza, alguien que me ayudó a reorganizar mis finanzas, a hacer un testamento real que protegiera mis deseos, a planear mi futuro con claridad. Has recuperado tu poder, Rosaura, me dijo un día mientras firmábamos los últimos documentos. Muchas personas en tu situación nunca lo hacen. Siguen siendo víctimas toda su vida.
pero tú decidiste ser sobreviviente. 6 meses después del confrontamiento, recibí una carta. Era de Miguel. La abrí con manos temblorosas, sin saber qué esperar. La carta era corta. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que destruí algo que no se puede reparar. Carolina y yo estamos en terapia, tratando de entender por qué hicimos lo que hicimos. No espero que me creas, pero necesitaba que supieras que finalmente entiendo la magnitud de mi traición. Los niños me preguntan por ti. Les he empezado a contar la verdad, adaptada a su edad. Algún día, cuando estés lista, si alguna vez estás lista, me gustaría intentar reconstruir algo. Aunque sea solo poder hablarnos civilizadamente. Pero lo entenderé si no quieres. Con amor y arrepentimiento, Miguel. Leí la carta 3 veces. Busqué señales de manipulación, de falsedad. Tal vez las sabía. O tal vez no. Ya no confiaba en mi capacidad de distinguir la sinceridad de la actuación cuando se trataba de mi hijo. Guardé la carta en un cajón sin responder. Tal vez algún día estaría lista. Tal vez nunca lo estaría. Y estaba bien así. Lo que sí sabía era esto. Había recuperado mi dignidad. Había protegido mi patrimonio. Había demostrado que incluso a los 66 años, incluso después de ser traicionada por la persona que más amaba en el mundo, todavía tenía la fuerza para levantarme y pelear. Me había convertido en mi propia heroína. Y eso, descubrí, era más valioso que cualquier reconciliación forzada. Me senté en el patio de mi casa, la casa que había estado a punto de perder, rodeada de las plantas que mi esposo había sembrado años atrás. El sol se ponía pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Tomé un sorbo de mi té y sonreí. Era una sonrisa pequeña, todavía tocada por la tristeza, pero era real. Había sobrevivido. Había ganado. Y mi futuro, por primera vez en mucho tiempo, me pertenecía completamente. Si mi historia sirve para algo, que sirva para recordarles a todas las madres, abuelas, mujeres que dan todo por sus familias. Su generosidad no debe confundirse con debilidad. Su amor no debe convertirse en vulnerabilidad. Y cuando alguien, sin importar quién sea, intente aprovecharse de ese amor, tienen todo el derecho de defenderse. No es crueldad. Es supervivencia. Es justicia. Es amor propio.